Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy, episodio número 132, en el que vamos a hablar de Dhanurasana, de la postura del arco, y vamos a tomar ese simbolismo que hay en esta postura para explicar algo que nos pasa muchas veces. Hay personas que viven o vivimos con la cuerda de ese arco demasiado tensa. Necesitamos tenerlo todo bajo control, planificar cada paso, anticipar problemas, y son las personas que les cuesta delegar, les cuesta improvisar. Esto tiene que ver con rigidez en el cuerpo, en la mente, hay alerta, hay sensación de que si aflojan, si sueltan, pues todo se viene abajo, todo depende de ese control. Y hay otras personas que viven en el extremo contrario, en ese arco imaginario la cuerda está demasiado floja y después de todo el esfuerzo que han hecho para hacer ciertas cosas, terminan soltándolo. Y entonces es cuando dejamos proyectos a medias, pues ponemos decisiones importantes o renunciamos antes de tiempo porque sentimos que pues, no nos quedan ya fuerzas, ¿no? Ese exceso de tensión ha provocado ese exceso de laxitud. A veces se debaten entre esos dos extremos, el control absoluto o el abandono. Y nacen del mismo lugar, de la pérdida del equilibrio. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo el yoga, a través de esta postura de Dhanurasana, la postura del arco, nos enseña con mucha claridad cómo encontrar ese punto intermedio, donde encontramos la estabilidad, lo que en yoga ya hablamos mucho, que es la ecuanimidad o el punto de equilibrio. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar tu paz interior y vivir con mayor propósito gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar de Dhanurasana y lo primero que voy a explicarte es el significado. En sánscrito, Dhanur significa arco y asana significa postura. Y se llama así porque al practicarlo el cuerpo parece un arco apoyado en el suelo. Los brazos serían la cuerda y el torso y las piernas sería el cuerpo del arco. Y ahí hay un movimiento que nos recuerda la energía que se genera cuando un arco está preparado para lanzar una flecha. Y esa imagen tiene un simbolismo en la tradición de la India. El arco simboliza la capacidad de dirigir la energía hacia un propósito, hacia una acción que vamos a realizar. Para que una flecha llegue a donde queremos lanzarla, no solo hay que tener fuerza, hace falta precisión, hace falta equilibrio, hace falta esa tensión adecuada para que la flecha vuele y no se caiga y tampoco se pase de largo. Entonces, cuando la cuerda está muy floja, no tiene fuerza para impulsar esa flecha, esa acción, llegar a ese objetivo que nos hemos propuesto. Y si está demasiado denso el arco, la cuerda va a terminar rompiéndose o se va a partir la madera. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio justo, esa tensión justa para que el arco funcione realmente y la flecha, nuestra acción, esa energía que estamos poniendo en las cosas sea la adecuada. Todo esto está impregnando la filosofía del yoga, la búsqueda del punto de equilibrio, del centro, de la ecuanimidad. Vamos a verlo con una imagen que nos deja la Bhagavad Gita, que es Arjuna en ese primer momento de la escena cuando van a entrar en batalla los dos ejércitos. No sé si conoces un poquito la historia, hay una batalla y Arjuna forma parte de uno de los bandos. Es el mayor arquero de su tiempo, es el mejor, el más preciso, el que más ha entrenado y está listo para entrar en batalla. Pero justo antes de que comience empieza a vacilar, hay dudas y le pide a Krishna, que es su auriga, que le lleve
en su carro entre los dos ejércitos para poder ver bien la escena. Y cuando observa quiénes se encuentran frente a él en el ejército contrario, descubre a personas que conoce, quiere y admira, sus maestros, sus amigos, sus familiares. En ese momento sucede una crisis a nivel interior dentro de Arjuna y hay un momento muy simbólico que es donde empieza toda la narración de la Bhagavad Gita, que es que sus manos tiemblan, vacila y se le cae el arco o lo deja caer, dependiendo de la traducción. En ese momento Arjuna ha perdido su centro, sus emociones han tomado el control y en ese momento es cuando empieza a debatirse entre lo que tiene clarísimo que tiene que hacer, para lo que se ha entrenado y sin embargo, las consecuencias de lo que esto puede suceder. En este momento, Arjuna lo que necesita es el equilibrio necesario, el equilibrio justo, esa tensión justa del arco para actuar con claridad, pero no lo encuentra. Hay, como decía, una crisis interna. Y en este momento Krishna, que no solo es su áuriga, sino que, Krishna simboliza a la deidad, solo que en ese momento Arjuna no lo puede ver, pues Krishna empieza a hablarle y ahí ya empieza todo el relato, toda la enseñanza de este texto clásico. Pero ¿qué sucede? Que Krishna, cuando empieza a hablarle, no obliga a Arjuna a que luche, no le tensa más, sino que le ayuda a recuperar ese punto de equilibrio interior. Toda la charla que tienen lo que quiere darle es claridad. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de los dos extremos va a ser perjudicial para él. Una decisión que tomase Arjuna desde el miedo sería diferente que una decisión que esté tomada desde la serenidad. Una decisión nacida de la ira tampoco va a ser la misma que la decisión que puede tomar desde la serenidad, de tenerlo todo claro. Entonces Krishna, la enseñanza que le deja no es endurecerse para soportarlo todo y tampoco es abandonar, no es ninguno de los dos extremos. Consiste en encontrar ese lugar interior desde el que puede actuar sin quedar atrapado por esos extremos, por esas emociones que están pasando, por esa crisis interna, y eso es lo que se llama ecuanimidad, buscar ese punto intermedio, ese punto justo. Cuando hablamos de ecuanimidad a veces no sabemos muy bien qué significa, y en yoga lo utilizamos muchísimo. Solemos imaginarnos a alguien que está desapegado en extremo, que no siente, más bien, que como que le da igual todo, ¿no? Cualquier situación, cualquier cosa que le pase, pero eso no es lo que nos enseña el yoga, no trata de eso. La ecuanimidad o el desapego no consiste en estar más allá de las emociones y ser un ser insensible o duro o frío. No consiste en eliminar esas emociones, sino en ser capaz de verlas, de sentirlas, sin que decidan por nosotros, sin dejarnos arrastrar por ellas. Mantenernos en nuestro centro, suceda lo que suceda. Entonces, por ejemplo, volviendo a Arjuna, siente miedo, siente tristeza, siente compasión, siente confusión, y Krishna no le dice que no sienta todo eso. Lo que dice es que, lo que intenta es ayudarle a recuperar ese estado de centro, en el que las emociones no tiran de él ni en una dirección ni en otra, sino que, sea capaz de tomar un poquito de distancia y ver con claridad lo que tiene delante. Podríamos decir que la ecuanimidad es eso, mantener el centro cuando fuera de nosotros las circunstancias hacen que aparezcan extremos. Entonces tenemos esa capacidad de volver al centro. No es ni endurecernos para controlar todo lo que sucede, ni derrumbarse y abandonar, sino que es permanecer presente, en el momento presente, permanecer conscientes para responder con claridad. Entonces la ecuanimidad no es pasividad ni indiferencia, sino que es un equilibrio que además tiene que ser dinámico, se va moviendo porque las circunstancias también se mueven. Y de esta manera pues podemos actuar sin que nos arrastren los impulsos del momento. Es ese espacio que se crea entre lo que sucede y la respuesta que nosotros damos. Esto lo vemos muy claro cuando practicamos la postura de Dhanurasana. Cuando estamos en Dhanurasana hemos dicho que dibujamos con el cuerpo un arco. Las piernas
empujan hacia atrás y un poquito hacia arriba, mientras los brazos sostienen los pies. Y de esta manera el pecho se abre hacia adelante, los hombros van un poquito hacia atrás, todo el cuerpo se arquea hacia atrás y todo el cuerpo tiene que participar para crear esa postura. Y para que esta postura sea estable, sea expansiva, pero para hacer esto tenemos que encontrar la tensión adecuada. Si tiramos demasiado fuerte, ponemos demasiada energía, tensamos mucho, ahí la respiración se va a volver superficial, el cuello nos va a molestar, van a aparecer demasiada tensión en los cuádriceps, ahí la postura no va a ser sostenible, no vamos a poder mantenerla. Hemos puesto demasiada energía, hemos tensado demasiado ese arco y en lugar de abrirnos, nos vamos a contraer. Ese exceso de esfuerzo lo que va a hacer es ser contraproducente. Y si por el contrario, cuando estamos haciendo la postura apenas nos activamos, no empujamos bien con las piernas, no sujetamos bien los pies, no abrimos bien el pecho, pues ese arco no se sostiene, se cae. De hecho, no llegamos ni siquiera a levantarnos un poquito. Y no es por falta de fuerza, sino hablo cuando hay falta de energía. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que el pecho no se abre, no se eleva, las piernas se caen, los brazos no sostienen, entonces no se sostiene. Ese arco ni siquiera se dibuja con el cuerpo, ni se intuye. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la suficiente energía para sostenerlo. Entonces, solamente cuando encontramos ese punto intermedio, lo que sucede es diferente. Hay firmeza, pero hay espacio. Hay intensidad, pero cabe una respiración fluida, que sí que notamos que nos agita un poquito por dentro, pero no nos fatiga, no nos cansa, no nos colapsa. El cuerpo no está luchando contra sí mismo para mantener la postura. Ese punto de equilibrio, ese sería el significado de ecuanimidad, es el que nos muestra qué significa, que no consiste en relajarse por completo ni en esforzarse demasiado. Consiste en encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Ese punto en el que la energía es suficiente para sostener ese arco, pero no tanta como para consumirnos y colapsarlo. Entonces, desde ese equilibrio es desde donde vamos a sentir los beneficios de la postura de Dhanurasana. Vamos a poder sentir esa apertura del pecho que se abre con amplitud, donde nuestra respiración va a encontrar espacio, donde se descongestiona toda la zona del corazón. Esta postura trabaja Anahata Chakra, el chakra del corazón, donde vamos a sentir cómo la columna se flexibiliza. Acuérdate que al principio he utilizado la palabra flexibilidad para hablar de ese punto de equilibrio. La columna se va a flexibilizar, se va a fortalecer y pues bueno, todo el cuerpo va a sentir esa sensación de vitalidad, de expansión, que desde cualquiera de los otros dos extremos no lo vamos a sentir, no nos vamos a beneficiar de ello. Entonces, esta postura realmente, como si te das cuenta, es mucho más que una extensión de columna, de flexionarnos, de extendernos hacia atrás. Nos recuerda que desde los excesos no vamos a poder llegar a ningún lugar que a nosotros nos beneficie en la vida. En nuestra vida no se sostienen las acciones ni desde un exceso de control ni desde el abandono. Como ese arco que estamos haciendo, necesitamos también nosotros esa tensión justa, ese punto, esa ecuanimidad para mantenernos con apertura, con presencia, pero para poder avanzar en la dirección que hayamos elegido, hacia donde queramos lanzar esa flecha. Y como siempre, el sacar el yoga de la esterilla, como ves, nos va a ayudar enormemente en nuestra vida. Porque igual que en la postura es fácil entender esos extremos cuando lo estamos sintiendo en el cuerpo, a veces estamos viendo que estamos forzando o que no nos estamos esforzando. Porque lo sentimos claramente, sentimos esa incomodidad, sentimos la respiración no nos acompaña, o simplemente estamos viendo, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues hoy estamos aquí pues porque hemos venido, pero no estamos trabajando. Entonces realmente no estamos notando ese movimiento en el cuerpo, en la respiración, en la energía. Entonces, fuera de la esterilla eso nos cuesta un poquito más, aunque realmente es lo mismo. Si lo extrapolamos, si te das cuenta, por todo lo que hemos hablado, es lo mismo. Hay quien quiere controlar tanto, por ejemplo, en el trabajo,
que termina agotado, porque, por ejemplo, no sabe delegar. En la familia pasa igual, hay veces que exigimos tanto a nuestros hijos o que nos convertimos en vigilantes, controladores sin querer. O en la pareja, por ejemplo, que en cada conversación intentamos controlar porque tenemos miedo a que haya un conflicto y ahí no fluye nada, no hay un intercambio amoroso. Y también sucede que a veces nos pasamos al otro extremo, que cansados de sostener toda esa tensión, todo ese control, pasamos al otro lado, dejamos de implicarnos, renunciamos a proyectos. A veces, pues bueno, pues ya me da igual, ya no hago nada, ¿no? Esta es frase que posiblemente te suene, ¿no? Ese abandono, y entramos en esa polaridad. El yoga nos invita a ir buscando la tensión justa de nuestro arco en el día a día, esa ecuanimidad, para ir encontrando ese punto dulce en el que todo fluye, que sería la definición de esa frase tan manida ya, que fluya. Pues que fluya sería esto, encontrar ese punto intermedio en el que no apretamos, pero no soltamos tampoco. La ecuanimidad significaría justo eso, no es dejar de movernos, no es el me da igual, sino a ir reajustándonos poquito a poco, constantemente, en cada momento, en cada movimiento de la vida, para que esa flecha, esa acción que estamos haciendo, esa flecha que está lanzando nuestro arco, vaya encontrando su camino. Cada situación nos va a pedir un equilibrio diferente, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, y esa capacidad precisamente de ajustar, de no reaccionar automáticamente, es precisamente una de las cosas que más trabajamos en yoga, una de las habilidades que más podemos desarrollar con nuestra práctica, que sería precisamente eso, estar presentes para ser cada vez más ecuánimes en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Así que, bueno, espero que la próxima vez que practiques Dhanurasana te observes y te des cuenta de esto que estamos comentando hoy, para que luego podamos sacarlo fuera de la esterilla. Podemos reflexionar, por ejemplo, ¿estoy intentando sostener este arco que estoy formando desde la fuerza bruta o desde esa conciencia que busca ese punto intermedio? Y esto nos lo podemos llevar a la vida, ¿no? Esto que necesita un trabajo, un esfuerzo, un compromiso, le estoy también dejando espacio, aire para que respire, buscando ese punto intermedio. Eso podemos observarlo, como decía, dentro de la esterilla, para que cuando salgas vuelvas a observarte y vayas poniendo ese punto de conciencia. Al final yoga significa, pues despertar la conciencia. El yoga no es solamente abrir más las costillas cuando abrimos el arco o empujar más con los pies, sino que eso nos sirva luego para que nos enseñe a vivir desde otro lugar en el que no necesitemos tanto control en cada detalle, ni tampoco abandonemos porque nos hemos cansado de esa rigidez, buscar la flexibilidad. En yoga trabajamos la flexibilidad no solo para movernos con más agilidad físicamente, sino para que nuestra mente esté más flexible, para que se vayan las rigideces, no solo del cuerpo, sino también en el resto de ámbitos de nuestra vida. Porque cuando nosotros en el día a día nos movemos, funcionamos igual que ese arco, funcionamos mejor si encontramos la tensión justa. Bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Pues nosotros desde Yogate lo practicamos todos los días. No solamente practicamos postura, no solo nos quedamos en la esterilla, sino que, como ves, a través del trabajo, de la filosofía que aplicamos, de todo el trabajo que estamos haciendo en la escuela, en los cursos, vamos descubriendo cómo llevar las enseñanzas del yoga a nuestra vida diaria, al trabajo, a las relaciones, a nuestra forma de estar en el mundo. Porque, como te decía antes, el verdadero objetivo del yoga no es hacer las posturas más bonitas, sino vivir con mayor equilibrio, con mayor claridad y, por lo tanto, con mayor libertad interior. Bueno, espero que te haya ayudado este episodio
Te agradezco mucho que hayas decidido compartir conmigo este ratito de yoga. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram, y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.